Vamos a tratar en esta mañana sistemas del engaño del dragón. Y vamos a estar estudiando alteraciones, literalmente alteraciones que se le han hecho a versículos de la Biblia, sobre todo las Biblias que están basadas en la versión del texto masoreta o masoretas o masorético. Para que no se confunda, lo que voy a tratar de explicar en esta mañana es que a pesar de que nosotros tenemos, gracias a Dios, una Biblia en papel y hasta en versiones digitales, sin embargo, el sistema del engaño del dragón, la serpiente antigua, del diablo, como lo describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, es tremendo el esfuerzo que el reino de las tinieblas hace con tal de que la humanidad no sepa que el mal no es una cosa por ahí etérea, sino que el mal es un ser. Que el mal que a usted le pasa en la vida no es la sal que le echó el vecino, aunque puede ser que le hagan brujería. El mal es un ser. El mal es un ser. Así que muchas cosas que le pasan a usted en su vida, entre ellas pérdidas, ruinas, enfermedades, fracasos, taras familiares, separaciones, tentaciones horribles, situaciones de accidentes, tienen que ver con agentes vivos, seres reales, que son agentes de la maldad, del mal. Y el mal solo puede venir de seres reales y vivos, que son los agentes de Lucifer, de Satanás, cuyo significado de Satanás es el que resiste, el que se opone, el adversario, el diablo. Y dentro de esas cosas que se le levantan a usted para que siempre viva mal y pérdidas y no hay progreso, está también un engaño, y es que la persona nunca llegue a conocer lo que contiene este santo libro, la Biblia. Porque si la Biblia, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, es un arma poderosísima contra el ejército de las tinieblas, no solo la oración, sino el conocimiento de la Biblia, entonces él va a tener una dedicación permanente para que el ser humano nunca conozca quién es el Dios verdadero, y le va a inventar a usted 20,000 religiones y prácticas y ritos, como el de, por ejemplo, hoy estamos a 21, ¿no? 22 de junio, donde el catolicismo y otras religiones se inventan ritos. A estas alturas hay una celebración que se llama el Corpus Christi, que viene de la palabra latina cuerpo de Cristo, pero realmente se le celebra, solo haciendo aquí un paréntesis, el día de hoy ese rito a el cuerpo de Cristo, o solo le llaman así, y consiste en sacar en una mesa, por ahí, en una tarima o en una catedral o en una reunión, en una esquina, ponen una mesa y colocan productos para que esos productos se consagren a Dios, entre comillas, para que esos productos nunca falten. Y entonces eso se le dedica supuestamente al cuerpo de Cristo. Pero si la gente leyera la Biblia y conociera la Biblia, se daría cuenta que eso no está por ninguna parte en la Biblia, y que el cuerpo de Cristo en verdad solo una sola vez fue crucificado y muerto, para que al derramar su sangre en el madero pagara por nuestros pecados y quitara de toda la humanidad que crea en él toda maldición. Entonces Cristo se hizo maldición, y en lugar de que usted por culpa de la maldición fuera a una cruz y derramara sangre que no le sirve porque está manchada, él prefirió pagar eso.
y la cuenta suya está cancelada. Entonces, si usted no sabe que la cuenta suya ya está pagada y que toda maldición que hay sobre usted, sobre su casa, sobre las cosas, los bienes, la salud que Dios le dio, no tiene que ir a armar una mesa y poner 3 yucas o papel higiénico y crema dental para que nunca le falte en un rito en el mes de junio. Porque es creer que al hacer ese rito algo pasa y a Dios se le conmueve el corazón y entonces usted recibe bendición por haber consagrado esos productos, esos plátanos, al cuerpo de Cristo. La gente no sabe o la gente ignora, por no conocer la Biblia, que cuando Cristo permitió que su cuerpo fuera muerto en la cruz y derramar su sangre, todos los pecados de la humanidad, a partir de ese momento, Dios redimió, perdona a toda persona que sea lavada con la sangre de Jesucristo. O sea, que lo reciba Él, el pan de vida. Y a partir de ese momento tiene autoridad, tiene poder sobre todo principado de las tinieblas, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra y que se invoca para hacer ritos de cualquier religión. Tiene poder sobre eso para destruir todo lo que se levanta contra su vida, toda fortaleza. Entonces, por eso la gente, como no conoce el poder de la redención de Cristo, entonces la gente acude a eso. Por eso la gente compra la medalla de San Benito, por eso la gente pone la pata de conejo, la herradura del caballo desahuciado. Todo eso la gente lo tiene porque eso puede defender más. Una herradura vieja y podrida puede defenderlo a usted mejor que la sangre de Jesucristo. La locura del ser humano es una locura terrible. Al no tener un conocimiento de la Biblia, el diablo se asegura de que los humanos no estudien, no conozcan, no sepan todas las armas que Dios nos dio para todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevarlo a usted a una vida abundante. Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos una vida, ¿qué? Una vida desgraciada, totalmente desgraciada, ¿no? En una época se creía que entre más desgraciada era una persona, más estaba consagrada a Dios. Por eso la imagen de San Francisco, pobre, con la ropa rota, y el pobre perro desahuciado ahí, hasta los ratones se le metían al plato, ¿no? Porque he visto la figura de esa imagen de, ¿cómo se llama? De San Francisco, o también de San Antonio, ¿no? Con el del perro, es la cosa, ¿no? Pero Francisco era el hermano sencillo, el hermano pobre. Y sí, fue un sacerdote que se quiso consagrar y que quiso ayudar a mucha gente, pero no es una persona para adorar, porque nadie puede quitarle la gloria a Dios para dársela ni a vírgenes ni a santos. Eso es pecado. Pero la gente cree literalmente que algo hecho con las manos, como le explicaba en estos días a una mujer, algo que uno hace con las manos le pueda a usted traer bendiciones. Vamos entonces a ver hoy este estudio donde no solamente el engaño es esto que estoy hablando, sino también tirarle a la Biblia, o más bien quitar de la Biblia, cambiar cosas en la Biblia, para que la gente que estudia no conozca secretos profundos o sencillos y la gente tuerza sus caminos. O sea, el diablo dice a sus demonios, mire, si no podemos impedir, como ya lo expliqué en otro culto, si no podemos impedir que una persona se convierta a Jesucristo y crea en Dios, en el Dios de la Biblia, pues entonces torzámosle todos los caminos, metámosle harta tentación y pongámosle una vida de descuido espiritual. Que no lean, que no estudien y también no lleguen a conocer cómo defenderse. Vamos a mirar algunas cosas que han pasado en la Biblia, que gracias a Dios, que si Dios no fuera Dios, la Biblia estaría hecha a pedazos. Y la Biblia ya no tendría la suficiente cantidad de información para que podamos por lo menos salvarnos. Esos intentos de torcer las Escrituras empezaron sobre todo cuando vino Cristo Jesús. Cuando el Señor vino al mundo, ya existía la Biblia, no como la conocemos hoy en día con los 66 libros del canon que nos llegó o nos quedó a nosotros. Había muchos libros, incluso otros libros que no se incluyeron en el canon, pero que no se consideraron inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, en los días de Jesucristo, ya hacía casi unos 200 años antes de que Él muriera en la cruz,
que ya existía una Biblia que se llamaba, por ejemplo, la Septuaginta. ¿Por qué se le llama a la Biblia la Septuaginta o la 70? Porque 200 años aproximadamente antes de Cristo, todos esos hombres y mujeres, sobre todo los varones estudiosos, quisieron que se pusiera en el lenguaje de la época, como hoy en día el más internacional es el inglés. En esa época el lenguaje pupi, el lenguaje que todo el mundo quería hablar, era el griego. Entonces quisieron hacer una traducción para que también unos libros fueran llevados de esos libros del Antiguo Testamento, de la Tanaj, que se le dice en hebreo a los libros del Antiguo Testamento, llevaran esos libros al Google de esa época. Que todo el mundo que era sabio quería consultar los libros que habían en el Google de esa época. El Google de esa época se llamaba ¿cómo? La Biblioteca de Alejandría. ¿Que quedaba en dónde? En Egipto. Entonces, si queremos que se conozca a Dios, pensaron esos maestros de la Biblia, pues qué mejor, pues que esté ese libro, ese Antiguo Testamento, esté allá en el idioma que todo el mundo hoy en día quiere hablar, el griego. Y ese famoso rey Ptolomeo, no recuerdo si es 2 o 1, este varón le solicitó, digámoslo así, como a la embajada de Israel o de los judíos: mire, envíennos 70 sabios, gente dura, buenísimos para estudiar y para interpretar las escrituras del hebreo, la lengua de ustedes. Y ellos envían 70 judíos, estudiosos, maestros, escribas, para que se fueran hasta Egipto y allá estuvieran dedicados como en una especie de universidad, solo sentados juiciosos, traduciendo del hebreo, de sus pergaminos, de sus rollos, a la lengua de esa época que era el griego. Y de allí salió la versión en griego que se conoce como la 70, porque fueron 70 los que la ayudaron a traducir. O también se le conoce como la Septuaginta. Así que en los días de Jesús de Nazaret circulaba, se conocía, habían copias, manuscritos de la famosa Biblia. ¿Cuál? La Septuaginta o la 70. Todo esto que le estoy diciendo, es necesario que los cristianos demos un paso más allá de lo que conocemos, que es ir a la librería: señorita, véndame una Biblia. Y lógico que en el comercio de todos los productos del mundo hay gente que hace promoción: mire, le tengo la mejor, viene con bordes dorados, hermosísima. Claro, una Biblia con bordes dorados vale más, ¿cierto? Le tenemos esta de lujo, como para que usted la ponga ya en la casa, abierta en el Salmo 91, imagínese el atril tan lindo, cuando lleguen sus vecinos van a ver tremenda Biblia. Eso es lo que ha emocionado a mucha gente durante muchos años. Usted no. Entonces la gente se deja meter la Biblia por el lujo que tiene o por lo barata. Tengo una Biblia bien barata, papel periódico barata, 3 Biblias en 5,000 pesos. Ay, deme 4. Pero la gente como usted o como yo, que no nos vamos a eso, lo que nos importa es: quiero una Biblia de estudio, ¿cierto? Quiero una Biblia que no esté tan alterada. Quiero una Biblia donde haya habido estudiantes, maestros, que hayan hecho correcciones de las traducciones. La verdad, gracias a Dios, porque Dios es Dios y Dios cuida su palabra, ¿cierto que sí? Hubo el intento de parte de Satanás desde esa época tan antigua, antes de Jesús, que muchos de esos también maestros falsos cogieran esos pergaminos antiguos como los que ya estaban en la Septuaginta y empezaran: ahora que vino este Jesús, este Yeshua, muchos versículos están hablando de él, se cumplen casi que perfecto en él o perfecto. No podemos permitir eso. Acuérdense ustedes que cuando Jesús empezó a hacer tantos milagros, iban los chismosos de los fariseos y de los saduceos, que es el otro grupo de religiosos, a decirle a sus líderes: este hombre está haciendo milagros,
Está levantando muertos. No puede ser, sí. ¿Qué hacemos? El mundo entero se va detrás de este hombre. Tenemos que hacer algo. Y hay unos que están cogiendo las Biblias que hay, pues, la Tanaj, y ahí están encontrando profecías que se cumplen, que nació de una virgen y la mamá de él resultó embarazada antes de casarse. Digamos que es un adulterio. No, esa señora no es que haya sido virgen. Hay que corregir esa palabra, pero es que maestro bueno, mire, ahí dice que el niño nacería de una virgen, una mujer con himen, que no haya sido desflorada, así dice en griego. No, tenemos que corregir eso. Hay que poner una mujer joven, ya, y quitar esa traducción que dice que tiene que ser virgen de cuerpo. No, que diga mujer joven. Y encárguese usted de eso. ¿Y qué hacemos? Porque aquí dice que un niño nos es nacido y que no, todo eso es un peligro. Todos esos versículos que ellos encontraron en la Biblia, Tanaj, Antiguo Testamento, no existía el Nuevo todavía, y que hablaban de ese hombre, de ese varón que les está mostrando que es el único que podía cumplir todas esas profecías. Había que hacer algo. Tenemos que alterar esos versículos para que algún día los creyentes de él, que los primeros creyentes de Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes de Jesús? Pues sus discípulos. ¿Y de dónde era Jesús? Judío. ¿Y de dónde eran los discípulos? Judíos. ¿Y a dónde predicaba Jesús? A los judíos. En tierra de judíos. Entonces, ¿a quién había que apuntarle? A los judíos. Entonces vamos a hacer que todos estos judíos que hablan hebreo y que en algún momento se van a poner juiciosos a estudiar ese libro, la Septuaginta. No, esas Biblias hay que recogerlas todas, hay que sacar una nueva versión. La primera época después de que fue destruido Jerusalén, en el año 70, Tito Vespasiano, el hijo del emperador Vespasiano, destruyó Jerusalén y se cumplió la profecía que Jesús dijo: este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70 de esta era nuestra. Y luego los romanos que vinieron y tumbaron todo buscando el oro que tenían en el templo, y el oro derretido con el incendio, los carvaron hasta las piedras. Por eso no quedó ninguna, se cumplió la profecía. Muchos judíos, cuando se dieron cuenta que los romanos vinieron a acabar con todo, cogieron sus rollos, cogieron sus manuscritos y sus libros, y algunos se fueron para otros lugares. Y también los romanos, porque algunos emperadores protegían las religiones de algunos pueblos. No todos los emperadores hacían eso, pero algunos hacían eso. Entonces, dejen que esos judíos, esa gente tranquila, que se lleven sus rollos, que se vayan para otra ciudad. Algunos de esos que se fueron con sus rollos para otra ciudad llegaron con el afán de que tenemos, ahora que se quemó el templo, no vaya y sea que estos libros los encuentre alguien. Hagamos una versión nueva, pero hagámosla que desaparezca, ojalá, todo lo que esté relacionado con este Mesías que murió hace unos 30, no sé cuántos años. Necesitamos desaparecerlo de la Biblia. Esos manuscritos los terminaron, digámoslo así, de perfeccionar hasta donde ellos pudieron, varios siglos. Entre el siglo III al siglo V, VI, y para el año 800 más o menos, año 900 después de Cristo, ya existía lo que se llama la versión nuevecita, que diseñaron ¿quiénes? Los rabinos que querían desaparecer al Mesías. Se llaman los judíos masoretas. ¿Cómo se llaman? Se llaman los masoretas. ¿Y qué significan los masoretas? Son los que practican la masora, o sea, la tradición. Entonces, masora es tradición. Y los textos masoréticos o de los masoretas son los textos que se sacaron en hebreo de estos judíos que quieren desaparecer a Jesús, a Yeshua, de la Biblia. Y ese se conoce como el texto masorético. Me gustaría que algunos de ustedes abrieran la primera página de sus Biblias que tienen por ahí y vieran a ver si esa Biblia está basada en los textos masoréticos. La Reina, ¿quién tiene la Reina Valera 60? Vaya a la primera página de la Biblia, la Reina Valera 60, y en algún lado, en el prefacio o en el prólogo,
ahí dice que esa Biblia está basada en el texto masorético o TM. Ahí aparece como una T de tetero y una M de mamá, TM. Si su Biblia dice que está basada en TM, es decir que su Biblia está basada en esa Biblia que produjeron los rabinos masoretas. Bueno, yo creo que ya me entendió. Si alguien encuentra la TM, me avisa. Si alguien lo encontró, que ahí diga basada en los textos masoréticos. Bueno, en la tuya, muéstramelo, hermano Pedro. Ven acá. Ahí no diga, ahí está claro el hermano que le ayuda, el hermano encargado de la intercesión. Acá, la cámara, llévasela a la cámara que te lo ponga aquí. En el Antiguo Testamento las diferencias textuales se indican de otro modo. La base de la traducción es el texto masorético, pero en algunos pasajes se ha aceptado una lectura diferente. En estos casos la nota incluye entre paréntesis la evidencia textual, principalmente en las versiones antiguas que apoyan tal lectura. Luego se indica lo que dice el TM, el texto masorético. ¿Qué Biblia es esta? La NBI. Pero ¿sabe una cosa? Aquí que está diciendo, lea bien, porque está diciendo que donde el texto masorético metió la mano, ellos le están colocando que eso es lo que dice la TM. No es que esté basada esta Biblia en la TM, ¿ok? Hay que tener cuidado en la lectura. Pero estuvo bien, encontró lo que dice ahí, texto masorético. Porque precisamente la NBI, que mucha gente habla mal de esa Biblia, yo le digo, le doy gracias a Dios por gente que se pone juiciosa. No es perfecta la traducción de la NBI. Tampoco es ultra perfecta la traducción de la NTV, que es la nueva traducción viviente. Tampoco es ultra perfecta la que yo tengo, que es la Biblia, la versión textual. Pero estas Biblias ya se dieron cuenta desde hace muchos años eso del texto masorético que el hermano tiene en su Biblia. Ellos entonces hicieron la NBI y dijeron, donde aparezca algo que está basado en la TM, en el texto masorético, le vamos a poner una TM para que sepa lo que dice la TM. Eso es muy bueno. Pero resulta que la Reina Valera 60, ¿quién tiene la Reina Valera 60? ¿Ah, tú? No dice nada ahí. Bueno, la Reina Valera 60, que es la Biblia que usamos toda la vida. Yo duré usando casi como 20 años la Reina Valera 60. Hasta que me puse a hacer un estudio de la Reina Valera 60 y encontré yo personalmente, hasta ese momento en que hizo el estudio, en que yo hice el estudio, encontré más de 340, 350 errores de traducción. Pero hoy en día, como encargado y maestro en esto, porque he dedicado mi vida a estudiar no solamente el hebreo antiguo, sino hacer traducciones como el libro de Génesis que ya sacamos, me he dado cuenta que estas Biblias, la NBI, la NTV, la BTX y otras Biblias, ya se dieron cuenta de lo que hicieron los masoretas y cómo trataron de borrar a Cristo o al Mesías del antiguo, de la Septuaginta y de otros más antiguas, como la Torá samaritana. Por eso, mucha gente que no sabe y que ignora esto, entonces escuchan por ahí en internet a una persona que dice, la NBI dice tal cosa y quitó tal pasaje, le quitó tal pedazo a la Biblia. Herejes. Espere, ¿qué le quitó? Vaya y estudia a ver qué le quitó. Si están colocándole por ejemplo, en la 1960 cosas que no dice la versión Septuaginta, pues es bueno que la nueva Biblia que está revisada no lo ponga, porque quiere decir que se lo agregaron. Entonces mucha gente ignorante de estos temas de estudio bíblico me mandan a mí por años, pastor, usted es un hereje, ¿usted cómo se le ocurre usar la Biblia NBI? Si yo vi un video donde dicen que la Biblia NBI la imprimieron en una imprenta donde imprimen libros de LGTB. ¿En dónde la mandaron a imprimir? En una imprenta. Pero por favor, si usted manda a imprimir un libro, ¿dónde lo manda a imprimir? Pues a una imprenta. ¿Y en esa imprenta a quién le imprimen? A Raimundo y todo el mundo. Entonces, por el hecho de que lo haya hecho una empresa secular y que necesita ganar plata haciendo libros, entonces le ponen ahí
hecha en la imprenta tal, editada en tal. Ah, no, es una Biblia satánica. Eso es un error. Hoy en día quiero, al empezar este tema, decirle que ya es más que confirmado, porque Dios nos avisó en el libro de Daniel y en otras partes, que en los tiempos finales, cuando estuviera Cristo Jesús a punto de regresar, los libros serían ¿qué? Abiertos. Es decir, que cosas que estaban cerradas, vetadas, escondidas, borradas, Dios permitiría que se encontraran manuscritos, libros antiguos, para que los libros que estaban cerrados volvieran a abrirse. O es decir, el conocimiento que estaba vetado pudiéramos encontrarlo. Gracias a Dios se han encontrado manuscritos muy antiguos, como los rollos de Qumran en el año 47 y después en los 50. Pero lo más maravilloso es que han aparecido cantidades de estudios y se han encontrado y se siguen encontrando manuscritos enterrados por allá en lugares donde Dios en su misericordia permitió que ese papel, que no es papel sino que eran pergaminos, piel de ovejas, hubieran, ¿cómo se llama? Permanecido y no se hubieran vuelto nada. Algunos se han podrido. Todo esto que yo le estoy diciendo es lo que Dios está cumpliendo hoy. Está permitiendo que encontremos qué era lo que estaba escrito y que comparemos. Vamos ahora a algo práctico. Nos vamos a la guerra de Irán-Israel. ¿Y esto qué tiene que ver, pastor? Pues es que esto es una maravilla. Porque si estaban queriendo desaparecer a Jesucristo de todas las Biblias antiguas, en versiones pues alteradas, lo más seguro es que también esas cosas afectarían las profecías de los últimos tiempos. Esas profecías de los últimos tiempos son muy claras en decirnos lo que va a pasar. Ya les contamos a los hermanos, no sé si fue en el culto de hace 8 días, que la guerra la ganaba ¿quién? La ganaba por ahora Israel, con la ayuda de otros. Ahí la Biblia no dice Estados Unidos le va a ayudar y Trump le va a mandar. No, la Biblia no dice el nombre, pero la Biblia dice que iba a ganar Israel con la ayuda de otras naciones. Yo les había dicho, si Trump no interviene, Dios usará a otro, pero que la guerra se gana, se gana. Démosle un aplauso al Señor. Bendito Jesús. Si nosotros al leer estas profecías no encontráramos el nombre correcto del pueblo que iba a ser destruido y colocaran otro nombre diferente, entonces las profecías serían diferentes. Si se hubiera alterado algo del texto profético, ya no se podría apuntar quién o en qué lugar va a ocurrir eso. Se borraría entonces la evidencia. ¿Por qué Satanás no quiere que aparezca clara la Biblia? Para que la gente no tenga fe, para que la gente no conozca que el único modo de ser salvos y tener poder contra él y el engaño es conocer las escrituras bien. Vamos a empezar. Yo le mandé al pastor Joás para que allí en cabina podamos colocar hoy una tablita donde resumo más o menos un poco de versículos que vamos a estudiar hoy y vamos, si se puede, hacer preguntas. Y vamos a empezar esto que ahí les van a colocar ahí en pantalla. Permítame un segundo. Pastor Joás, gracias. Le mandé una nota grande. Bueno, ellos ya lograron sacarla de esta manera. Vamos a empezar donde en este texto, para que los hermanos que lo quieran copiar, lo copien. Se llama así, versículos alterados y suprimidos por los masoretas. ¿Y por qué tiene que ver esto con la guerra que actualmente está ocurriendo? Lo voy a decir porque, como ya le acabé de decir un poco. Yo encontré, por ejemplo, un versículo, no coloquen esto mientras tanto que le voy a mostrar esto. Mire por un momento lo que dice el libro de Isaías. Isaías. Quiero mostrarle este pasaje. Ya le digo exactamente qué versículo es. Isaías. Ya le voy a decir el versículo. Bueno. En Isaías 61, vamos a mirar.
Hoy va a ser un culto diferente, porque mucha gente siempre hace preguntas. Yo quisiera saber, ¿o usted por qué afirma eso? Vamos a mirar. Uno de los versículos que vamos a mirar hoy. Permítame un segundito. Bueno, vamos a mirar el libro de Isaías, sí, en el capítulo 61. Hay unos versículos desde el 1 hasta el versículo, bueno, hasta el 1 nomás. Vamos a mirar, esta profecía habla del Mesías, habla de Jesucristo. ¿Qué haría Él? Una de las cosas que no le gusta a Satanás es que nosotros los cristianos nos enteremos de que Dios nos dio poder a nosotros contra la enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y de que la oración que se haga para un enfermo la oración del justo sanará al enfermo. Podemos ungirlo con aceite, pero la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y quién nos enseñó que se podía orar por los enfermos y que ellos se podían sanar? Y que además, si una persona estaba ciega, podría recibir la vista. Entonces los rabinos, cuando vieron todos estos versículos como este, con el cual estoy empezando hoy, y vieron que Él, el que iba a venir, iba a también darle no solo sanidad a los quebrantados de corazón o enfermos, sino que iba a liberar a los cautivos y que también iba a darle vista a los ciegos. ¿Quién va a hacer eso? En el Antiguo Testamento no se veía por ninguna parte, ningún rabino veía a un pastor o a un profeta que le dijera a la gente: venga, quiero orar por usted para que reciba la vista. Usted no encuentra ningún milagro de que alguien haya vuelto a ver en el Antiguo Testamento por la oración de alguien. No hay. Eso solo ocurre en el Nuevo Testamento. Entonces, esos se llaman versículos que hacen referencia a alguien que iba a venir, un ser especial, Mesías, que haría esto: sanaría enfermos, pondría en libertad a los cautivos. Y Satanás no quiere ni querría que la gente supiera que alguien va a venir y los va a poner en libertad y les va a sanar y les va a recuperar la vista. Entonces, en la versión antigua que yo le estoy diciendo, que se llama la Septuaginta, vamos a hacer un ejercicio. Leamos en la Biblia, alguien que tenga una Reina Valera 60. Tú me dijiste, hermana. Ven y léelo acá. No sé si hay otro micrófono que alguien me pueda ayudar para que se lo demos a la hermana y yo no tenga que quitar el micrófono del altar. Si alguien aquí me puede ayudar, de los técnicos, a ver los técnicos. Y vamos a leer el capítulo 61 de Isaías, el versículo 1, una profecía de lo que haría nuestro poderoso Jesús de Nazaret. Yo te voy a pasar el micrófono. No sé si el pastor Joás está por aquí, u otro hermano de cabina, un músico. Oiga, se lo llevó el rapto, nos ganaron. Santo Jesús. Oiga, esposa mía, búsqueme a esos hermanos fugados. Gracias. Gracias. Hoy estamos haciendo un ejercicio valioso. Así que los hermanos nuevos no se vayan a aburrir. Solamente esto lo hago para que usted ahora asuma una posición de un hombre inteligente. Leamos qué dice allí tu versión 60, ¿no? ¿Ya lo prendiste? Aquí está nuestro hermano. Gracias. Alguien que me busque los músicos. Grave. Si los músicos cachan culto, grave. No podemos tener músicos que cachen culto. No se puede, ¿cierto? Bueno, deben ser que están desayunando porque ellos están aguantados desde temprano aquí. Pero deberían haber ya bajado la empanada. Bueno, vamos a tener misericordia de ellos. Vamos a ver. Ahora sí quiero que tengamos un micrófono acá. Les voy a ir adelantando lo que estamos haciendo. Aló. Estas palabras que vamos a leer las leyó Jesús de una Biblia, de una Tanaj antigua,
Un día que entró Jesús en una sinagoga, él entró y le dijeron: maestro, qué bueno que hayas venido aquí al templo, ¿no? A la sinagoga. Maestro, ven, tú que estás sanando enfermos y estás haciendo cosas maravillosas. Ven, acompáñanos, predícanos. Y Jesús vino y entró en la sinagoga, y entonces se paró porque lo invitaron a predicar, y pasó al altar, bueno, a la tarima, al púlpito, lo que sea. Y allí entonces le sacaron los rollos que están allá en la parte de atrás, bien guardados. Y entonces le pasan los rollos al maestro, a nuestro precioso Jesús. Y Jesús coge y abre los rollos. Y la lectura para ese día era justamente este libro con estos pasajes, Isaías 61. ¿Cómo lo tradujeron los masoretas? Léelo. No tiene volumen. Bueno, no tiene volumen. Toma esta, hermana. Nos descomplicamos. Listo. Tranquilo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Usted escuchó ahí que se sanaran los ciegos? Eso no dice. Y específicamente no dice sanar a los enfermos. Solo dice vendar a los que están como maltratados. Es decir, una persona no podría darse cuenta que allí está hablando de que alguien le va a traer sanidad y que alguien le puede traer vista si está ciego. ¿Por qué no está así? Veamos ahora la NBI, que tanto critican muchos. ¿Qué dice la NBI? Vamos a ver si esto es tan grave. El Espíritu del Señor omnipotente, ¿decía omnipotente el otro? No. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Y ahora dice, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. No está. Ay, pastor, y usted vea, muchas de estas Biblias sí corrigieron. Esta corrige muchos, pero no todos. ¿Por qué? Porque ha influido muchísimo el texto masorético, el TM, hecho por estos rabinos. Así que mucha gente, si coge estas Biblias, no va a leer que él puede darle vista a los ciegos. ¿Hay algún hermano que haya encontrado en su Biblia que él le da vista a los ciegos? ¿Hay alguno aquí? La tuya, la BTX, ven, léela, hermano. Hoy está la pareja aquí. Vea, léelo tú, mi hermano Joan, y tu hija, la hermana Julia. Léelo tú. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Ese sí le da vista a los ciegos. Esa Biblia es la BTX. Entonces ya nos estamos dando cuenta hoy en día que hay personas dedicadas a encontrar las cosas que estaban escondidas. Ahora, ¿cómo hago yo, pastor, para adquirir una Biblia que tenga la mayor cantidad de versículos corregidos? Están siempre saliendo. Yo le recomiendo la BTX porque yo la uso, pero aún y con todo he encontrado cosas que ni siquiera en la BTX están. ¿Qué dice la NBI? La NTV. ¿Quién tiene una Biblia NTV que se llama la Biblia, la Nueva Traducción Viviente? ¿Quién la tiene? ¿La tuya sí dice? ¿No la has visto? Bueno, coloquemos ahí la NTV. Tampoco dice, ¿cierto? Tampoco dice que le da vista a los ciegos. Entonces, pastor, ¿cómo se hace? ¿Solo la BTX? No. Uno puede utilizar recursos que hoy Dios nos dio, como lo que usted va a ver, que yo le invito para que lo haga cuando quiera confirmar algún versículo que usted dude. Vamos a entrar a la Biblia que se conoce como la Biblia paralela en la web. Tú puedes en tu celular o en tu computadora colocar la Biblia paralela. Allá te lo van a mostrar. Y yo te voy a dar todos los pasos para que tú aprendas a defenderte y aprendas a mirar.
Con eso vas a ser una persona muy entendida, muy sabia, muy estudiosa. Aquí está la Biblia paralela. Bajemos un poquito esto. Ven que me pongo la gafa porque ya está muy chiquito para mí. Acá yo con la reglita esta del profesor. Acá uno pone en la parte de arriba que te sale esto en el celular o en el computador. A mano izquierda entonces colocas Isaías. Y vas y buscas Isaías. Así, baja por ahí hasta que encuentre Isaías acá. Acá, hermana o hermano, toca acá, eso ya. Capítulo, acá. Ya estás en Isaías, ya estás en Isaías. Capítulo 61, baja, hasta que llegue 61. Listo. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Una maravilla. Gracias, tócalo. Eso, ya. Entonces la Biblia paralela nos abre Isaías 61. Pero el versículo que estamos estudiando es el 1, estamos bien. Entonces vamos a buscar en qué Biblia. Entonces donde dice Biblia, toca donde dice Biblia. Baja un poquito más. Eso, baja. Ah, caramba. Entonces sube. Acá. Eso, acá. Acá arriba, acá, donde dice Biblia. Ay, gracias. Ahora sí, baja. Y hasta encontrar acá, Septuaginta. Tócala. ¡Tin! Septuaginta. Muy bien, y aquí donde dice Biblia, vas a ver si encuentras Biblia. Veo que en este computador no le deja entrar a la Biblia, pero vamos a ver si está ahí. Listo, tranquilo, no le complicamos la vida. Vayamos aquí, aunque está en inglés, hasta el versículo 1. Sí dice, vamos a ver, el Espíritu del Señor está sobre mí. Súbele un poquito para los hermanos que aquí nos impide ver la raya. Gracias. Leamos. The Spirit of the Lord, el Espíritu del Señor, is upon me, está sobre mí, because He has anointed me, porque Él me ha ungido, ¿cierto? He has sent me, Él me ha enviado to preach, a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar, ¿cierto? El corazón roto o quebrantado, a proclamar, to proclaim liberty, libertad, to the captives, a los cautivos, and recovery of sight to the blind, y recobrar la vista a los ciegos. ¿Te das cuenta que sí está? ¿En qué Biblia? En la Septuaginta. En la Septuaginta. Esto está como sabroso, ¿cierto, pastor? Está como bueno, ¿no? Entonces, aquí ya no me voy a poner a hacer todo el ejercicio que acabo de hacer. Usted ya lo sabe hacer. Y vamos a estudiar algunas cosas importantes. Hoy, antes de seguir, quiero contarle que está profetizado por el Señor, que Él traería libertad a los cautivos. Lo acabamos de leer. ¿Cuántos hemos venido orando por Israel? Porque tuvimos desde el 2023 muchas personas cautivas de una manera salvaje. Y ¿cuántos han orado porque se han liberado los cautivos de algún lado? Muy bien. ¿Usted cree que Dios oye las oraciones? Claro que las oye. Y Él dice, si mi pueblo se humilla y ora, ¿cierto? Él dice que, y si lo invocamos a Él, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Aquí se pudo ver la palabra sanidad, ¿cierto? Que sí aparece sanidad en el versículo que acabamos de leer en el 1. O sea que la sanidad es un hecho real, no solo sanidad del cuerpo humano, sino la sanidad de la tierra. Yo le voy a contar algo, pues como maestro de la Biblia, estoy haciendo ahora el libro de Éxodo. La Biblia dice que cuando el ser humano quebranta los 10 mandamientos, uno de los pecados o de las maldiciones que le ocurre a la tierra por culpa del pecado es que hay tierra que se vuelve estéril, tierra que se seca, tierra que no vuelve a producir negocios, tierra donde hagan lo que hagan, el negocio que pongan, ahí no prospera nadie. Apartamentos, casas que usted va a vivir y son puros problemas, pérdidas. Usted no levanta cabeza.
Y usted dice, pero ya me cambié para la cuadra de enfrente. El barrio está maldito. ¿Usted qué hace en ese barrio? La ciudad puede estar bajo una maldición. El país puede estar bajo una maldición. Hay lugares donde se hacen rezos de espíritus demoníacos, donde se maldice un lugar y ese lugar se seca. Y se le mete brujería, se le meten cosas y ese lugar es maldito. Pero hay lugares que son malditos no solo por la brujería, sino son malditos por el pecado de la gente. Entonces ahí no produce nada. Usted tiene, ay pastor, ¿será que yo lo llevo a usted, pastor, para que me desale un negocio? Sí, yo puedo orar por eso, pero le digo, Dios nos dio poder a nosotros para hacerlo. Sobre todo principado y sobre toda potestad. Yo recuerdo que una vez una parejita de hermanos, pues su esposa de él ya murió, y es un hombre de Dios. Él volvió a casarse con una hermana acá de la iglesia. No está con nosotros, pero me invitaron a su negocio, un restaurante muy conocido, y el negocio se fue abajo. Y yo fui a ese lugar, una casa grande aquí en Bucaramanga, en barrio central, y yo dije, yo siento cosas feas aquí. Escarbe esa matera. Ay sí, pastor, en esa matera vimos como cosas raras, como unas estampitas, como de imágenes. Hay más. Y el Señor me guiaba, hay más. Sí, en casi todas las materas habían metido porquerías, habían metido imágenes rezadas con maldiciones. Otras veces el Señor también me ha puesto, mire, cuidado que porque quieren hacerle daño a usted, al pastor, a la iglesia. La Biblia dice que no hay hechicería contra Israel, pero esto se refiere al pueblo escogido que está consagrado. Si usted no está consagrado, si usted no conoce la Biblia, si usted no sabe que puede usted mismo liberar cautivos, ayudar a liberar a otros, usted no lo va a hacer. Ni siquiera se puede liberar usted. Entonces algún día el Señor me dijo, oye, te metieron algo en la alcantarilla. Me puso el Señor. Y la alcantarilla queda aquí nomás, en la casa que está allá arriba en la esquina. Y yo dije, en la alcantarilla, pero yo agaché y no vi nada. En la alcantarilla, yo. Entonces metí la mano así por la alcantarilla y claro, allá había un borde escondido, y cuando yo encuentro una bolsa de plástico y tenía porquería humana, tenía bolas de neftalina, tenía pelos, tenía sangre. Y el Señor me dijo, hechizos. Vienen aquí a meterle hechizos a ver si usted se arruina o su casa se le arruina. Y oré y rompí eso y ya, di por deshecho eso. Pero hay lugares como lo que está pasando en Colombia, en nuestra tierra, donde yo le decía en el culto anterior que más grave es todavía el mal para una tierra como un país cuando el propio líder de la casa es el que hace eso contra su pueblo. Entonces ya sabemos que el gobierno actual se la ha pasado haciendo hechicería, ritos, conjuros, chamanismo y toda cosa asquerosa, y trayendo gente para que hagan ritos allá en el Palacio de Bolívar y todas estas cosas. Y toda esta gente progre y oscura lo que ha venido haciendo solo es maldición sobre maldición contra maldición. La oración que estuvimos haciendo entonces para que estos cautivos salieran, pastor, no salieron sino muy poquitos. Algunos han sido liberados. Pero los que hicieron eso han recibido destrucción, mucha destrucción. Porque la plata para que llegara a ser este Hamás y este grupo Hezbolá tanto daño, la plata ¿de dónde vino? De Irán. ¿De dónde salió la plata para que esta gente hiciera tanto daño? De Irán en su mayoría, de Irán. ¿Y quién le dio la plata a Irán? Estados Unidos también le ha dado plata a Irán. Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos ahora sale y el presidente viene y le da bomba a estos? Y por el otro lado, sí, la plata no se la dio Trump, se la dio el presidente anterior y otros anteriores. Cada vez que hay un gobierno con una cabeza visible y la cabeza visible hace cosas contrarias a Dios, ese país o esa tierra entra en un periodo de maldición. ¿Queda claro? Si el siguiente líder entra y revierte lo que hizo el anterior, cambiando las leyes oscuras del anterior y poniéndole a Dios la nación,
aun aunque este hombre cometa pecados, pero hace que el país venga a la búsqueda de Dios, al arrepentimiento y al conocimiento de la Biblia, entonces la Biblia nos muestra que quien le abra los ojos a los ciegos, y la mejor apertura de ojo de ciego es leer las escrituras para conocer la verdad. Entonces, cuando a un pueblo se le abre la oportunidad de que vuelva la Biblia al colegio y vuelvan a practicarse cosas de los 10 mandamientos, la nación comienza a respirar y a recuperar y a sanarse de las heridas que tiene una nación. Por eso Dios le ha concedido victoria en medio de que no hay perfección en ellos. Vamos a irnos a un versículo para estudiar. En el Antiguo Testamento nos vamos a ir a un libro que es el libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver Génesis en el capítulo, permítame, 10, creo que es capítulo 10. Encontramos cosas que fueron alteradas, pero ya Dios nos ha mostrado. Génesis capítulo 10. Tenemos tiempo todavía, santo, apenas estoy empezando y se acabó. Génesis 10. Bueno, dice en Génesis 10, en el capítulo 10, verso 25, que apenas Dios había terminado de hacer el pacto con Noé y su hijo cometió un pecado grave, y entonces Dios dijo: maldita será la tierra por culpa de ¿quién? De Canaán, el hijo que tuvo una relación con la madre. Y en Génesis 10, vamos a mirar el versículo 25, dice: a Eber le nacieron 2 hijos. Esa es la descendencia de los 3 hijos de Noé. Y aquí estamos encontrando que a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg. Peleg puede significar división o terremoto. Dice: porque en sus días, ¿qué dice la Biblia? Se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. En esta versión NTV dice: porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Estaban divididos los habitantes del mundo. Es congruente la traducción. ¿Por qué? Porque resulta que en el tiempo cuando ya los hijos de Noé empezaron a llenar la tierra, estos descendientes, por este lado que estamos leyendo, dice que Peleg significa división, pero la tierra, dice la Biblia literalmente, que fue dividida, ya que dice que el mundo estaba dividido en diferentes grupos según su idioma. Esto tiene congruencia y le voy a explicar por qué. Porque a partir de que el hombre Noé, sus hijos solamente 2 van por un camino mejor, pero el otro, que es Canaán, van por un camino peor, Dios decidió. ¿Se acuerda cuando construyeron la torre de Babel? ¿Qué pasó? Cuando construyeron la torre de Babel, hubo un hombre malo que se llamaba Nimrod, que empezó a servirle a Satanás, y Satanás quería que él fuera el anticristo de esa época. Pensó que le había llegado el turno al anticristo, y entonces decidieron construir en una cima de una torre construida en forma piramidal un templo para dedicárselo a Lucifer y poner un sacerdote que adorara a Lucifer. Entonces Dios los esparció por todo el planeta. Y en el libro de Deuteronomio nos aclara la Biblia que Dios le repartió, como ya anunciaba aquí en este libro de Génesis, repartió la tierra, pero como el mundo estaba bajo el poder ¿de qué? ¿Quién dijo eso? Jesús dijo que el mundo estaba bajo el poder del maligno. Entonces, aunque el mundo está bajo el poder del maligno, aún Dios da órdenes. Pero el pueblo que Él escogió para protegerlo, la descendencia de Noé, por el lado de la buena generación donde nacería Jesús, Shem, ese lado, esa tierra, Dios se la dio a los descendientes de Shem, se la puso al cuidado del arcángel Miguel. ¿Del arcángel qué? Miguel. Y a todos los demás países les puso principados. Entonces esto es una continuación de la enseñanza que traemos, pastor. Así es. ¿Qué quiere decir? Que cada país, como Irán, como Colombia, como Estados Unidos, como Israel, tiene detrás, si no está Dios y ese no es el pueblo de Dios, hay un principado. O será un principado bueno o será un principado malo. ¿Cuántos creen que detrás de Irán está un mal principado?
detrás de Irán hay un mal principado. ¿Y ese principado qué es? Un ángel caído. Ángeles caídos. Antiguamente, ¿cómo se le conoce a los ángeles caídos en el Antiguo Testamento? Los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ángeles de Dios, y los ángeles del diablo, a todos se les llama hijos de Dios, porque todos, ninguno nació aquí en la tierra. Fueron hechos en el cielo. Pero ahora te cuento una cosa. Dios le entregó los territorios a los ángeles, o ángeles de Dios o ángeles del diablo. ¿Y por qué le entregó la tierra a ángeles del diablo? Porque el mundo está caído. Y cuando un país está caído, la tierra está maldita. Y si un país o una tierra está maldita, no se le entrega a un ángel bueno, se le entrega a un ángel malo. Así que el único ángel que quedó conservando al pueblo de Sión, al pueblo de Dios, descendencia de Noé, el arcángel Miguel. Los demás países y territorios del mundo fueron entregados a principados de las tinieblas, a ángeles caídos. ¿Dónde está eso, pastor? Deuteronomio 32. Y vamos a ver la versión, la 70, a ver qué dice. Ahora, ¿por qué Irán, pastor, usted se atreve a acusarlo de esa manera mientras nos ponen ahí el libro de Deuteronomio 32? Porque ya en el libro de Daniel, en un culto anterior les expliqué que cuando Daniel se puso a orar por su tierra, porque él ya sabía que si uno se dobla de rodilla y se arrepiente y ora y hace ayuno, Dios sanará la tierra. Entonces Daniel en el capítulo 9, en el 10, se puso a orar para que Dios perdonara los pecados de todo lo que ha hecho su pueblo, sanara la tierra. ¿Quién vino cuando Daniel estaba orando y haciendo ayuno? La Biblia dice que vino un ángel. ¿Cuál ángel? Vino un ángel de Dios, que es el arcángel Miguel. Pero también ocurre algo. El ángel que vino, la Biblia dice que le explicó a Daniel y le dijo: desde que tú te pusiste a hacer ayuno y oración, tu oración fue oída en el cielo. Dios me envió a ti para explicarte lo que va a pasar en este tiempo y en los tiempos finales. Apenas yo salí para ayudarte en estos 21 días de ayuno que estás haciendo, el príncipe de Persia se me opuso durante los 21 días. O sea, duró 21 días ese ángel que venía de parte de Dios a ayudar a Daniel y a su tierra. Le tocó usar la oración de Daniel a favor de él, la ayuda de Dios. Así que nuestra oración y las órdenes de Dios deben ponerse de acuerdo. Dios quiere sanar tu tierra, pero tú tienes que batallar por tu tierra. Pero tiene que caer el principado. El hombre fuerte de un país tiene que caer para que venga la liberación de un país. Entonces, si esa tierra está asignada a un principado malo, entonces tenemos que orar para que ese principado pierda la fuerza y los ángeles de Dios prevalezcan en la tierra que queremos que haya sanidad. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo. Vamos a leer entonces qué pasó. Daniel cuenta, el ángel le cuenta: durante 21 días estuve batallando contra el príncipe de Persia. ¿Quién es Persia? Persia es Irán. Irán. Mire, voy a mostrarle esto. Mientras tanto, vamos a colocar la bandera de Irán y le voy a contar algo. Mire, téngame paciencia. Quiero hacerlo de la manera más sencilla. Y usted, como es nuevo, se puede aburrir fácilmente. Ay, no, yo estuviera por allá en mi deleite favorito. Scroll. 3 horas ahí con el dedo pasando el celular. Pero bueno, descansa de la mano. Mira, aquí en este momento te voy a mostrar la bandera ¿de quién? De Irán. Tal vez usted no ha percibido, pero hay gente que tiene ese don. La Biblia nos dice que el dragón, ¿cierto? Y también llaman a Satanás la serpiente. El dragón es una figura de poder. El dragón es una figura furiosa, grande, agresiva, con mucho poder y vuela. Donde quiera que hay dragones y mención de dragones, se hace, aunque la gente no quiera ni se imagine, una exaltación a la oscuridad del reino del dragón. ¿Cómo se le ha llamado a China durante tanto tiempo? El imperio del dragón, del sol. Bueno, el dragón. Y la figura principal de China es siempre un dragón. Y China hoy en día, por su misericordia, Dios tiene mucho cristiano para que cambie la China. Pero allí ha predominado el dragón. En otros países, la serpiente.
Es igual. Entonces, si tú tienes en tu casa, como expliqué en el culto pasado, una figura que honra a la oscuridad, los demonios se identifican con tu casa, les gusta tu casa. Si tú tienes en tu casa figura de cosas oscuras, como el unicornio y todo eso, no honra a Dios, no honra a Dios. En este escudo hay una gárgola de color rojo que la gente no lo ha visto en el símbolo. Pero la realidad es que este símbolo es una abstracción y espiritualmente no es fácil de percibirlo. Miren la siguiente imagen que yo, como traté yo mandé otra, y mira, acerque ahora la parte roja de esa segunda que mencionaba, agrándela en la mitad. ¿Se da cuenta que parece una gárgola? Ahora solo con unirle las alas y aclararle las patas, es una figura de una gárgola con las alas extendidas, las patas afirmadas en tierra. Es una gárgola. Alguien dirá, pero este pastor ya con lo que salió, ya, apague y vamos. Solo faltaba que dijera esto. Literalmente muchas naciones no saben la simbología que están manejando. Hay países donde utilizan figuras que ni se dan cuenta. Los nazis utilizaron ¿cuál cruz? La esvástica, la cruz gamada, la cruz esvástica, mejor ese es el nombre correcto, es la esvástica. Y la esvástica, que ahora la van a poner allá más adelante, la esvástica es un símbolo de invocación a espíritus de Lucifer, a espíritus que le sirven a Satanás. ¿Quién usó la esvástica? Hitler. Hitler usó la esvástica. ¿A quién le están diciendo ahora que que Israel es nazi o casi como nazi? Por favor, si los nazis fueron los que quisieron acabar con el pueblo judío y los nazis utilizaban ¿qué? La figura de la esvástica. Coloque ahí la figura de los nazis, coloque ahí la bandera del nacionalsocialismo. Un momentito, por favor. Y nos vamos después de esta imagen rápidamente a terminar el culto, porque tenemos Santa Cena. Esto se pone bueno, pero donde más se pone bueno, ahí me va a tocar terminar. Veamos esto. No sé si ya tienen ahí la figura de la esvástica. Entonces, si no la tienen, coloquemos entonces ahora el libro de Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leerlo. Esa es la esvástica. ¿Cuántos la conocían? Levanten la mano los que conocían esto. Muy bien. Todo el mundo dice que esta es la bandera ¿de quién? Del Partido Nacional Socialista de Hitler. Este símbolo fue muy importante para gente que odia a Israel, que odian al pueblo judío. Es una cruz oscura, es una cruz satánica, obviamente que sí. Un hombre y una mujer de Dios no utilizan estos símbolos ni los tienen en su casa. Ahora, nos vamos ahora sí a Deuteronomio capítulo 32 y nos vamos al versículo 8. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Deuteronomio 32. Esta versión de la NTV hace claridad, hace claridad. Entonces aquí nos cuentan, dice, cuando el Altísimo, que nos contó Génesis en el capítulo que leímos antes, que Dios repartió, dividió la tierra. ¿La dividió en qué? En diferentes naciones. ¿Y a quién puso sobre ellos? Aquí nos lo cuenta. Pero en la versión de la TM, del texto masorético, no está. No está. Veamos, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana. ¿Cuándo Dios dividió la raza humana? ¿Quién me quiere contar? Ya lo explicamos. Cuando la gente pecó haciendo la torre de Babel y les confundió las lenguas para que no pudieran seguirla construyendo, y entonces los esparció por todo el mundo, y ahí es de donde vienen las naciones. A esas naciones a donde se fue esa gente que le confundió la lengua, le puso un principado de oscuridad. Y aquí nos lo está contando. Miren, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos. Quisiera que usted me explicara, hermano, que quiera hablar, ¿qué significa eso que Dios le puso un límite a los pueblos? ¿Qué es eso? ¿Colombia tiene límites? ¿Brasil tiene límites? Y el que se pase esos límites está entrando al otro país. Entonces, ¿la división de las naciones es del diablo o fue Dios el que la hizo? Dios el que la hizo.
Y si ahora la política es abrir las puertas para que todo el mundo inmigre o emigre sin control, ¿será bueno o no será bueno? O sea que cuando un presidente dice, voy a cerrar los límites porque se está metiendo todo el mundo, y cuando se mete todo el mundo, ¿qué pasa con las naciones? Se caen. Cuando le abrieron la puerta en Europa a los inmigrantes musulmanes, entraron millones de musulmanes a Europa. Alemania recibió como 2 millones de musulmanes, y ahora Alemania y otros países como Francia están inundados de Islam, la religión del Islam, contraria al cristianismo. ¿Por qué? Porque Satanás quería que le abrieran la puerta para que todo creyente cristiano que quedara en esos países se erradicaran y entrara a la religión contraria al cristianismo. Entonces los límites de las naciones los estableció Dios por un orden, por algo. Ahora, dejemos allí. Dice, fijó los límites de los pueblos, ¿según qué? Según el número de su corte celestial. Pero ¿será la corte celestial buena o corte celestial mala? La traducción correcta, ¿a dónde vamos a buscarla? ¿Quién me sugiere algo? Vayámonos a la Biblia paralela. Uy, qué estudiantes tan juiciosos. Ya tenemos una iglesia entrenada para defenderse sola. A ver, allá en cabina, nos vamos a la Biblia, ¿qué? Paralela. Y vamos a escarbar, ¿en cuál Biblia? En la Septuaginta. Vamos a ver, ¿cierto? Dice acá en el libro ahora de Deuteronomio, ahí arriba, arriba. Deuteronomio, capítulo, acá se hace 32. Y ahora leemos aquí el versículo. Estamos en el versículo 8, ¿es? 8, sí. Entonces en el versículo 8 dice, cuando el más alto, el Altísimo, dividió las naciones, cuando él separó los hijos de Adán, él fijó ¿qué? Los límites de las naciones de acuerdo ¿a quién? Dice, to the number of the angels of God, de acuerdo al número de los, por favor no vaya tan arriba, hermana, eso, al número de los ángeles de Dios. Allá en cabina, cójale la mano a alguien y póngasela arriba en el azul, eso, gracias, eso. Al número de los ángeles, acá lo tiene, es que lo pusieron traducido, yo no me había dado cuenta que estaba traduciendo, qué pena. Ahora sí, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, fijó los límites de las naciones según el número ¿de quién? De los ángeles de Dios. O sea, de acuerdo a determinado ángel, Dios le entregó un país, o a otro ángel le entregó otro. ¿A quién le entregó Persia? Al Principado de Persia, que es diabólico. ¿Y a quién le entregó Colombia? Colombia no existía en esa época. Pero cuando vino el descubrimiento de América, después vinieron las naciones, y seguro que Dios tuvo que haberle asignado a Colombia. ¿Cuántos creen que Colombia está bajo un ángel bueno en este momento? Ay, 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 ay. Tan lindo este angelito que reina, ¿no? Está bajo un principado de narcotráfico, de chamanismo, de oscuridad, ¿cierto? Aunque son ángeles, ellos son ángeles de Dios, pero hoy son ¿de quién? Del diablo. Pero en esa época era parte de los ángeles de Dios y tenían que servirle a Dios. En el Antiguo Testamento se le llama a todos los ángeles, caídos y no caídos, hijos de Dios, porque no existían los hijos de Dios. Los hijos de Dios vinieron a existir ¿cuándo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a los que escogió les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios, poder de ser llamados hijos de Dios. Antes no había poder de ser llamado hijo de Dios. Hasta que se derramó la sangre de Cristo, la gente se puede convertir y se puede llamar ahora hijo de Dios. En el antiguo no hay derramamiento de sangre de Cristo, no hay hijos de Dios. Los hijos de Dios son o ángeles de Dios o ángeles del diablo. ¿Queda claro? Entonces, ¿y cómo dicen las Biblias de usted? A ver, ¿quién tiene una Biblia que me lea? ¿Qué dice ahora con la versión del texto masorético? ¿Qué dices en tu Biblia? ¿Qué dice, hermana? Hermana, ¿cómo es tu nombre? Ven, Fernanda, ven acá y léenos tu Biblia. ¿Qué versión es?
Reina Valera 60. Toma el micrófono, a ver si me ayudas tú. Alguien que le ayude aquí con el micrófono. ¿Tú lees? Del 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¡Wow! De nuevo el último pedacito. ¿Según qué? Según el número de los hijos de Israel. ¿Está cambiado? ¿Quién cree usted que le puso los hijos de Israel, que le entregó todo? Pues rabinos que no quisieron ponerle a los ángeles de Dios, sino esto es para el pueblo de Israel. Qué tremendo, hermano. Entonces, todas estas alteraciones han hecho que mucha gente no encuentre al Mesías en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal si le damos una alabanza y un aplauso al Señor nuestro Dios? A su nombre sea toda la gloria. Bendito Jesús. Vamos a estar de pie. Quiero contarle que hay cosas más tremendas que esta, de las cuales usted va a decir: wow, Dios mío, cómo nos han metido la mano y nos han robado. Tengan cuidado, están robando en Bucaramanga mucho. No abra los vidrios así nomás. Pastor, pero usted, yo tengo la protección de Dios. Sí, usted tiene la protección de Dios, pero si se bota de un edificio, no diga: Dios me agarra. Dios lo puede agarrar, pero no pruebe a Dios. Pero sí podemos hacer algo por un país como el nuestro, que está entrando en un proceso de tanto deterioro, narcotráfico, robo y maldad. Así como Israel estaba profetizado que ganaría esta batalla, tal vez le va a quedar un pedacito de más batalla a Israel todavía, porque Irán está contento con que Estados Unidos los haya bombardeado. No. ¿Qué creen ustedes que Irán quiere hacer? ¿Qué querrá hacer Irán ahora? Como tiene un principado de maldad, ¿le quedan ganas a ese principado de rendirse a Israel? No, ellos odian a Israel a muerte. Entonces, ese principado, ¿qué le va a aconsejar a sus líderes como el ayatolá? Acaben con Israel, yo su Dios, Dios falso. Les voy a dar la victoria y tenga para que lleven. Así que estamos esperando, con la ayuda de Dios, un cambio de régimen. ¿Y cuántos esperamos en Colombia un cambio de régimen? A su nombre, gloria, aleluya. Mi alma te alaba, Padre eterno. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. ¿Saben que anoche me pasó algo? ¿Les cuento o lo dejo para después? No, mentira. También. No, yo recojo eso. No, Dios mío, palabras peligrosas. Dios mío. Eran como las 2 y algo de la mañana y el Señor me despertó. Ojo lo que le voy a contar. No me vaya a echar al agua, no le cuente a nadie, ¿yo? El Señor me dijo: quiero que te acuerdes, aunque la Biblia dice que no nos acordemos de nuestros pecados pasados, pero cuando algo de pecado está reclamando tierra o algo, o deteniendo algo, hay que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me falta por sanar de esta tierra? ¿A quién le gustaría que Dios le mostrara en su tierrita qué está haciendo falta? Uy, sí. Y entonces a las 2:30 de la mañana el Señor me dijo: tú eras muy loquillo cuando estabas soltero. Sí, Señor, era muy pecador. Era pecador. Y fui un fornicario. Y claro, todo eso tiene sus consecuencias. Y el Señor me dijo: quiero que ores, me puso el Espíritu Santo, por cada mujer con la cual tú pecaste. Tampoco eran pues 200 millones, pero... Y entonces yo: Señor, pero tendría que acordarme de cada persona con la cual yo cometí un pecado. Y el Señor me empezó a mostrar
cada persona desde que yo tuve mi primera caída a los 17 años, que cometí mi primer pecado de fornicación, desde ese momento me empezó a mostrar cada persona con la cual yo pequé. Ojo, ojo. Yo, Señor, pero yo no me acuerdo el nombre de esa loca. Y el Señor me lo hacía acordar. ¡Wow! Lo tenía borrado de mi mente. Me vas a pedir perdón por cada vez que cometiste pecado y vas a desatar a esa persona y vas a orar para que cualquier demonio que pudo haberte afectado por haber tenido esa relación, vas a ordenarle a todo espíritu que haya dejado algún rastro en ti, que se vaya ese rastro de pecado de ti. Y comencé. No duré 5 días, no, pero sí estuve en la madrugada esta mañana haciendo esa oración. Y cuando terminé de hacer esa oración, hermanos, ¿ustedes creen que yo ya le había pedido perdón al Señor? Perdóname todos mis pecados pasados y todas las barrabasadas que yo dije, hice, y todo eso, perdóname, Señor. Pero el Señor esta mañana me puso eso, que a veces la sanidad completa exige confesión completa si el caso lo amerita. Yo hoy te recomiendo, en lo posible, hasta donde tú puedas, allá en tu casa o en donde estés, haz retroceso y pídele al Señor perdón, y que todo ese pecado, poderes demoníacos que entraron a ti por culpa de esa relación, se vaya todo lo que quede en ti, de alguna cosa hasta chiquita, hasta que parezca pequeña, sácala y ponla delante de Dios en arrepentimiento. Cuando terminé la oración, yo sentí, y aunque soy pastor hace muchos años y siento que me guardo para Dios, yo sentí que se había quitado de mí algo que yo antes no lo sentía tan amplio. Pero esta madrugada yo me sentí, wow, requete, ultra, super brillante y nuevo. Y qué descanso para el alma. La Biblia dice, ¿cierto? El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que no lo confiesa, ¿qué dice Proverbios 23:18? Se lo van a poner en pantalla. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Vamos a hacer una oración. Y por si al caso sientes que el Espíritu de Dios te redarguye, ya hemos visto en la palabra cosas profundas. Hay más. Miren, ahí está en la pantalla, Proverbios 23:18. Leamos y oramos. Este no es el versículo 18:23. Estoy al revés. Bueno, el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Bueno, vamos a empezar la oración. No sé si lo van a alcanzar a encontrar, pero oremos. Padre, hoy aquí para tomar la Santa Cena, como tu palabra dice que al tomar la Santa Cena, estoy en este momento, Señor, haciendo algo muy importante, y es necesario que, como tú dices, que nos examinemos a nosotros mismos. Porque tu palabra dice en Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán. Los que tapan sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Padre, hoy confieso delante de ti, no quiero tapar, no quiero encubrir mis pecados. Si después tengo la oportunidad de decirlos, los que me acuerde, pero hoy te digo, perdóname aún mis pecados ocultos, porque no quiero quedarme con la puerta cerrada en cualquier área de mi vida. Hazme prosperar y quita todo lo que está interrumpiendo la prosperidad en cualquier área espiritual, en mi alma, en mi cuerpo, en mi vida de hogar, en mi trabajo, en mis finanzas, en mis relaciones. Confieso, Señor, todo, y te pido que me perdones y que sea mi vida abandonando toda esta tendencia para que tú me des de tu misericordia. Ayuda a nuestra iglesia y hacemos en este momento una oración por nuestro país, como hemos orado por Israel, y estás haciendo una obra poderosa. Rogamos para que Colombia, nuestra nación, sea sanada,
y los pecados de mi país, todos esos horribles pecados, narcotráfico, violencia, infamia, hechicería, destrucción de hogares, adulterio, fornicaciones, perversión, inmoralidad sexual, música inmunda y toda esa cosa que hay. Señor, nos arrepentimos de todos los pecados que han hecho nuestros ancestros, nuestros padres y los que hemos hecho nosotros. Recibimos de ti misericordia por tu gracia. En el nombre de Jesús.